Hola a todos, vamos a continuar viendo las pautas básicas de Bootstrap 5, y ya vimos pues cómo trabajar con contenedores, cómo distribuir nuestra página en las diferentes columnas, la estructura básica que se utiliza en Bootstrap, que son 12 columnas, y a partir de ahí subdividir el tamaño de cada columna en función de lo que nos interese, como estamos viendo aquí en pantalla. Y vamos a ver ahora pues, las tipografías, ¿no? Las tipografías, al fin y al cabo, pues es ir adaptando el tamaño de una fuente predeterminada a lo que nos interese. Nos dice aquí que Bootstrap 5 usa un tamaño de fuente predeterminado de 1 rm, 16 píxeles por defecto, y su altura de líneas de 1,5. Y que todos los elementos P son para meter los párrafos, pues que tienen un margin top de 0 y un margin bottom de 16 píxeles por defecto por abajo. Y nos muestra aquí los diferentes efectos que tiene el aplicar un H1 y un H6. Los que vengáis de HTML, pues ya sabéis que el H1 y el H6 es para los diferentes tamaños de cabecera, ¿no? Pues un H1 es el más grande y un H6 el más pequeño. Si vamos cambiando el tamaño, o vamos viendo los diferentes efectos que se producen, que en este caso pues no son muchos, vale. Y también nos indica aquí que podemos usar el H1 y el H6 para otros elementos, no únicamente para párrafos. También nos indica que podemos utilizar el H1 y el H6 para otros elementos. El mismo efecto pues tiene para las cabeceras, para el display. El display pues se utiliza también de display 1 a display 6, y podemos ver aquí otro ejemplito. Veis que esto es más liviano que lo que vimos en el anterior vídeo, simplemente pues es aplicar pues las diferentes clases, ¿no? Al fin y al cabo tú agregas esto, agregas a la cabecera de tu página que quieres utilizar la librería de Bootstrap, el framework de Bootstrap, y ya vas aplicando los diferentes estilos. Aquí pues estamos viendo qué estilos utilizar y cuáles son más convenientes, no tiene mayor historia, los diferentes ejemplos. Nos dice aquí que en Bootstrap 5 el elemento HTML small y la clase .small se usan para crear un texto secundario más pequeño en cualquier encabezado. Por ejemplo, bueno, pues aquí estamos viendo que si le metemos el small, pues tenemos el título, un tamaño más y metiendo el elemento small, pues tenemos un tamaño pues más pequeñito. Bueno, diferentes ejemplos. Luego nos muestra aquí para qué se utiliza la etiqueta mark, que es para la etiqueta mark, y la clase .mark, que es para resaltar con un color de fondo amarillo. Pues aquí le está aplicando, veis que le está aplicando mark a esta parte, pues se resalta con un color amarillento, ¿no? Todo esto, los que conozcáis HTML, pues os sonará, no es específico de Bootstrap, aunque bueno, la clase .mark sí. Y bueno, nos cuentan aquí algunos elementos más con los que jugar con las tipografías, ¿no? Al fin y al cabo ya habéis visto cómo se practica, cómo se ven los ejemplos, pues nos dice las diferentes clases que podemos utilizar, ¿no? Podemos ver si queréis alguno de los ejemplos que tenemos aquí. Aquí, bueno, lo transforma a mayúsculas, por ejemplo, poniendo test y lowercase nos lo transforma a minúsculas, T supercase veis que nos lo transforma todo a mayúsculas, y text capitalice nos lo pone con este otro estilo. Al fin y al cabo, lo que os decía al principio, es un framework que tú simplemente te olvidas de escribir la parte de CSS, vas aplicando las diferentes clases y lo vas poniendo a tu gusto. Es importante tener un poco claro para qué se utiliza cada clase, por eso estamos viendo este mini tutorial introductorio en el que vamos viendo un poquito las diferentes clases que se pueden ir utilizando pues, para la tipografía. Ahora vamos a ver, por ejemplo, los diferentes tipos de colores. Esto aquí le estás indicando, en función de las clases que trae Bootstrap definidas por defecto, los diferentes colores que se pueden aplicar. Ya estáis viendo aquí, esto se ve más claramente en esta parte, pues por ejemplo, estilo azulito pues se corresponde con el success, o sea con el primary, el success se corresponde con el verde, el info se corresponde con este color de aquí, el warning con el amarillo, el danger con el rojo, como suele ser habitual, y luego, bueno, por los diferentes colores que se pueden ir utilizando. Simplemente, si queremos ir cambiando los colores del texto, pues aquí le aplicamos este y veis que pasa a rojo. Es tan simple como esto, el ir aplicando los diferentes colores. Y estos son los que trae por defecto Bootstrap. Tendréis en la descripción del vídeo la página en la que estamos practicando todo esto. Todo este texto, si queréis jugar y hacerlo de otra manera, podéis cogeros el HTML y volcarlo a un ficherito y practicar vosotros en el propio fichero, pero como resulta bastante cómodo hacerlo desde aquí, yo lo estoy mostrando desde aquí, pero tendría el mismo resultado si os cogéis un TXT, pegáis el texto y lo guardáis como ejemplo.html, cambiáis la extensión y de esta forma pues ya lo podéis hacer en vuestra propia máquina, ¿vale? Pero que sepáis que para esto se utilizan los colores. El mismo efecto para los colores de fondo, esto es exactamente igual. Veis que el color azul sigue siendo el primary, el verde sigue siendo el success, el de info, este azul así un poquito más chillón, digamos, es el de info, el amarillo el warning, el rojo danger, el secundario este, y el rojo
este que tenemos aquí. Es exactamente lo mismo, lo único que antes le poníamos al atributo test y aquí pues ahora le estamos diciendo por un lado el color de fondo y por otro el color del texto. También lo podemos cambiar a nuestro gusto. Por ejemplo, este de aquí le podemos decir que el texto sea oscuro y que el fondo pues sea blanco. Vais a ver cómo pues lo podemos cambiar de esta manera. Bueno, blanco más flojito lo podemos poner y lo podemos poner directamente blanco en vez de, digamos, light, que es este de aquí abajo, que es un grisáceo que prácticamente no se ve. Pues lo podemos poner tal que así. Este sería blanco total y este pues sería otro color. ¿Que lo queremos poner, por ejemplo, pues rojo como tenemos este? Pues se pone rojo. Jugar y trastear con las diferentes clases. Aquí pues tenéis el editor y podéis hacer tantas pruebas como queráis. Los colores veis que soy sencillito. Vamos a ver si queréis en este vídeo también un poquito las tablas. Si venís de HTML, pues las tablas más o menos yo creo que debéis tener o saber cómo se estructura. Lo único que ya estamos viendo aquí que se le pueden aplicar las diferentes clases. ¿Para qué? Pues por ejemplo, para que tenga un borde, pues se pone de esta manera. ¿Vale? Para que tenga un borde la clase por defecto, pues simplemente le decimos que aplicamos la clase table y después posteriormente de aplicar la clase table, pues le decimos que tenga un borde. Y luego ya pues la estructura de tabla habitual, la cabecera, el cuerpo de la tabla con las diferentes filas. Esto es básicamente HTML, no tiene poco que ver con Bootstrap. Lo único que es Bootstrap pues es la clase que se aplica, que es esta que aplicamos aquí, que esta la aplicamos pues para que tenga los bordes. Según el estilo de tabla que queráis mostrar en pantalla, pues podéis poner, por ejemplo, esta que tiene el fondo más oscuro, pues se puede aplicar de esta manera y veis que tiene el fondo más oscurito. Pero veis que a efectos prácticos, pues simplemente se pone la misma tabla, pero le decimos aquí que en vez de aplicar los borders, como lo estábamos aplicando antes a toda la tabla, pues ahora la queremos con otra clase Bootstrap. Al final Bootstrap es aplicar la clase que corresponda. Lo complicado de Bootstrap es saber qué clase aplicar. Para eso pues os viene bien esta página, o simplemente pues si queréis hacer algo más específico buscando en Google pues se puede hacer, ¿no? Como todo, ¿no? Aquí nos muestra pues otro ejemplo de tabla combinada, una tabla oscura con el table stripper. Table stripper pues es para que vaya cambiando el color de la raya. Veis aquí que todos tienen el color exactamente igual de oscuro. Aquí pues esta está más clarita y esta está un poquito más oscura, ¿no? Los diferentes borders, en fin, las diferentes clases que se pueden aplicar para cambiar y mostrar la tabla en pantalla de una manera u otra. Aquí nos muestra otra con la cabecera de una manera y el resto de filas de otra. Por ejemplo, si queréis, bueno, pues vemos esta. Aquí veis que ya está utilizando un contenedor en la parte de arriba y luego a la tabla le dice que es del tipo tabla. Y luego, ¿qué va haciendo? Pues va poniendo los colores por filas. ¿Veis que va poniendo los colores por filas? Pues aquí le está diciendo que el primary, que era este, azulito, el success, que era este que es el rojo, un poquito más oscuro. Bueno, pues va cambiando los colores. En lugar de ponerlo a nivel de tabla, pues lo ha puesto a nivel de fila. Lo que os digo, ir jugando, ir trasteando con las diferentes clases. Aquí, pues por ejemplo, le aplica un estilo a la cabecera. ¿Y qué ha hecho? Pues directamente a la tabla en general le aplica la clase tabla y luego a la cabecera le dice que la cabecera la quiere de color oscuro, ¿vale? Y esto aplica pues a esto, a las tres filas. Luego el resto de colores exactamente igual y luego aquí le dice otra tablita a la que le cambia el color a verde. La cabecera exactamente igual a verde. ¿Que lo queremos poner de otro color? Creo que era primary, tal que así, pues lo ponemos tal que así, ¿vale? ¿Que lo podemos poner rojo? Pues lo ponemos tal que así. Bueno, veis que es cómodo los ejemplos, ¿no? Y espero que se esté entendiendo, por eso no me he creado yo los HTML, sino que lo estoy haciendo directamente desde aquí, porque creo que se entiende fácil, ¿no? Luego además le podemos indicar tablas en responsive para que se vayan adaptando pues al tamaño de la pantallita, ¿no? ¿Vale? Y le pone aquí el scroll, en el caso de que sea necesario. Le aplica el responsive aquí y veis que aparece el scroll. Si cambiamos el tamaño, pues bueno, pues el scroll sigue apareciendo exactamente igual para podernos desplazarlo en los diferentes valores. En fin, en este apartado tenéis los diferentes clases que se pueden aplicar a las tablas en Bootstrap. Y por último, en este vídeo vamos a ver algunos de los ejemplos con imágenes, ¿no? Veis que en muchos sitios, las imágenes redondeadas, supongo. Bueno, pues esto es tan simple como aplicar la clase de Bootstrap que corresponda. Aquí, por ejemplo, veis la típica imagen del avatar de los usuarios, ¿no? Pues seguramente muchas de ellas estén hechas con clases de Bootstrap. Aquí le está diciendo que aplicando esta clase, pues simplemente aplicando esto, se redondea nuestra imagen. Evidentemente hay que tener una imagen asociada y vinculada a la que tú quieras tener. Y veis que este efecto le mete aquí un borde, pues es exactamente lo mismo. Vale, aplicar las diferentes clases de Bootstrap para conseguir lo que queremos. La del borde, pues aquí la tienes con el reborde blanco. Y luego evidentemente pues tenemos la opción de
de centrar la imagen y de utilizar imágenes fluidas para que se adapten a todo el ancho de la pantalla, igual que veíamos en vídeos anteriores que se podían poner contenedores de tamaño fluido, ¿no? Para que se adaptaran a todo el ancho de la pantalla, ¿no? Si cambiamos aquí el tamaño, veis que la imagen, a pesar de que hemos cambiado el tamaño de la pantalla, se sigue viendo al completo, pero un tamaño más reducido. Bueno, pues esto es lo que se consigue, ¿no? Con la clase img-fluid. Y bueno, con esto vamos a finalizar en este vídeo. En el siguiente empezaremos viendo un poquito los alerts, trasteando con esto, con unos cuantos ejemplos más de los que vienen por aquí, pero ya veis que es bastante sencillo, simplemente aplicar la clase de Bootstrap que os corresponde. Lo importante lo vimos en el primer vídeo, que es, para los que no conozcan Bootstrap, puede tener un poco más de lío, que es el tema de las 12 columnas, ¿no? Tener claro que todo elemento se subdivide en 12 columnas y a partir de ahí lo vamos adaptando o subdividiendo las columnas como más nos interese. El Jumbotron que viene aquí no lo vamos a saltar porque está obsoleto y no está soportado en Bootstrap 5, ¿no? Que es lo que estamos viendo aquí. Así que en el siguiente vídeo empezaremos viendo los alerts y veremos pues 4 o 5, unos cuantos ejemplitos, y luego haremos otro vídeo más con algunos ejemplos más de los que tenemos por aquí, y yo creo que la mecánica de cómo practicar y cómo probar con esta página ya la tendréis más que cogida con estos vídeos. Por el momento pues nada más que contaros. Bye bye, hasta luego chicos.